que hay una versión, la Nácar Colunga, en la que a ese hombre natural se le llama el hombre animal. El hombre animal. Es decir, está ahí como llegamos al mundo, en bruto, sin Dios. No se conoce a Dios. Y lo ilustré con este dibujito que muchos conocemos de las cuatro leyes espirituales, donde estoy yo sentado en el trono. Todas las cosas se están girando alrededor de mí y Jesús está fuera de la vida. Ese es el hombre natural. Pero un día ese hombre, como muchos de nosotros, recibió a Jesucristo. Hombre hablando de manera genérica, no voy a caer en eso de hombre y mujer, hombre de modo genérico. Ese hombre un día recibió a Jesucristo, rindió su vida a Jesús. Y ya no estoy yo sentado en el trono, en aquello que gobierna mi vida, sino que está Jesús, simbolizado por la cruz, es un símbolo ahí, la cruz, en el trono de la vida, donde se toman las decisiones, lo que dirige la vida del individuo. Como consecuencia, todo gira alrededor de Jesús, no de mí, sino de Jesús. Y yo estoy rendido a Él, el yo está allí, pero rendido a Jesús. Un día, ese hombre volvió a tomar el control de su vida. Volvió a vivir como vivía antes, o peor. Y conté un testimonio que no voy a repetir ahora, lo conté la semana pasada, acerca de un amigo mío de la juventud. Y ahora ese hombre, Jesús no está fuera de la vida, está dentro, pero yo tomo el control de mi vida. Yo gobierno mi vida. Como consecuencia, todo vuelve a estar en desorden, como estuvo antes, o peor. Y ese es lo que el apóstol Pablo, en la versión que manejamos mayormente nosotros, le llama el hombre carnal. El ideal del hombre, del cristiano, no es este. El ideal del cristiano es vivir rendido a Jesús, vivir rendido a Dios, porque para Él hemos sido creados. Este no es el ideal. Y les decía también que dado que en algún lugar donde he enseñado este tema, y parecidos por lo menos, he tenido conflicto con algunos hermanos que cuando he enfatizado que el apóstol Pablo es el hombre carnal, y que en el versículo lo menciona el término 3 veces. Algunos cristianos se han parado así de uñas, así que para eso yo me he referido a otras versiones de la Biblia, donde tal vez no le llama carnal, pero creo que resultan ser términos más fuertes. Uno de ellos es mundano, el hombre carnal, el hombre mundano, o el débil, los débiles en la fe, o los niños en la fe. Otras versiones de la Biblia hablan de aquel que está aún bajo el control de la naturaleza pecaminosa. Aún bajo control de la naturaleza pecaminosa. Pedro, con acierto, en el inicio de la reunión, mencionó algunas cosas que revolotean a veces en la cabeza de algunos. Y mencionó lujuria y mencionó otros pecados que no están fuera del círculo de los cristianos, está dentro del círculo de los carnales, del carnal, del mundano, del débil, del niño en la fe, de aquel que está bajo el control de la naturaleza pecaminosa, o el inmaduro. Otra expresión que utilizan otras versiones para referirse a ese carnal, solamente para que algunos no se incomoden, es aquel que aún no sigue al Espíritu. El que no sigue al Espíritu sigue a la carne. El que no vive de acuerdo a Dios vive de acuerdo a la carne, de acuerdo al mundo, de acuerdo al diablo. Así de sencillo. Otras versiones de la Biblia lo llaman aquel que sigue viviendo como la gente pecadora de este mundo.
A eso nos referimos la semana pasada. Yo he pedido a mi esposa Bielka que ella nos ayude con esta parte, que me acompañe y que ella comparta esta parte que sigue ahora. Y creo que va a ser muy edificante para nosotros. Este tema lo terminaré la próxima semana, pero hoy me va a ayudar ella. Pasa, Bielka, por favor. Bueno, yo creo que todo esto que estamos viendo desde la semana pasada, como compartía Osvaldo, es vital y tiene una relevancia en nuestros tiempos, hoy como siempre, pero tiene mayor relevancia quizás en los tiempos que nosotros estamos viviendo. El hombre y la mujer, yo sí me voy a referir a hombre y mujer, del siglo XXI necesita la realidad de conocer y comprender más y más quién es el Espíritu Santo y de comprender y conocer más y más la vida en el Espíritu. Y es lo que vamos a estar viendo. La luz esta espiritual a la que nos estamos refiriendo se enciende en nuestras vidas en el momento del nacimiento espiritual. Y yo voy a leer un pasaje que es muy conocido por nosotros en Juan, capítulo 3, este famoso encuentro de Jesús con Nicodemo, Juan 3, del 3 al 6. Dice así: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, refiriéndose a ese nuevo nacimiento que da el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿quién es el Espíritu Santo? Él, es importante que nosotros sepamos quién es, porque Él afecta, como ya lo hemos leído también ahí, vitalmente nuestras vidas como cristianos. Desde el momento de nuestro nacimiento espiritual. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Igual que Dios Padre, igual que Dios Hijo, y juntamente con ellos es adorado y glorificado. En el Antiguo Testamento nosotros lo vemos interviniendo en múltiples ocasiones. En la creación, Génesis 1, 2, nos habla de que la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. En Job 26, 13, la primera parte de este versículo dice, su Espíritu adornó los cielos. En el Salmo 104, versículo 30, envías tu Espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite
y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Y si nosotros seguimos aquí citando, estaríamos no toda una mañana, no todo un día. Las múltiples ocasiones donde se hace referencia al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento nosotros también encontramos referencias acerca del Espíritu Santo. Dice 2 de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mateo 1:18 al 20, haciendo referencia al nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposado María, su madre, con José. Antes de que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo vemos participando en la encarnación de Jesús. Lo vemos en el bautismo de Jesús. No vamos a leer esta otra cita, pero ahí también lo vemos. En la resurrección, Romanos capítulo 8, Pablo hace referencia a este hecho. Y si el espíritu de aquel, voy a leer de Romanos 8 del 11 al 14. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, sino al espíritu. No a la carne, para que no vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y algo muy singular en la vida y en el ministerio de Jesús. Y de ahí es que vamos, la vida de Jesús, que es el siguiente punto, y el ministerio de los discípulos dependió del Espíritu Santo. Ahora bien, si la vida de Jesús, su ministerio, el de sus discípulos, dependió del Espíritu Santo, ¿quiénes somos nosotros para no tomarlo en consideración? ¿Quiénes somos nosotros para pensar que no lo necesitamos? Es evidente que el Espíritu Santo juega un papel importante en la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque Dios lleva a cabo sus propósitos en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo, del control, como estaba mencionando Osvaldo, que queremos ser gente espirituales, controlados, todas las áreas de nuestra vida por el Espíritu.
Y por esto es importante rendirse. Hemos cantado, ¿no? Déjame oír tu voz, déjame de ti beber, rendirnos, rendir el control de nuestra vida al Espíritu Santo. No podemos glorificar a Jesús si no estamos controlados por el Espíritu Santo, porque para esto fue enviado, para glorificar a Jesús. Entonces, que tu vida y mi vida sea un canal para que esto se cumpla, para que momento tras momento podamos glorificar a Jesús, porque estamos controlados por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es sello. Él selló tu vida. Su sello en tu vida es garantía de salvación. Es garantía de propiedad. Es garantía de pertenencia. Le pertenecemos a Dios. Hemos sido sellados. Si has invitado a Jesús a tu corazón, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y nos ha introducido, te coloca, dice, en el cuerpo de Cristo. Si leemos en 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, el Espíritu Santo es Dios, es igual a Dios, es igual a Jesús. No tenemos por qué tener temor de relacionarnos con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. No tenemos por qué ignorarlo. Tampoco tenemos por qué tener prejuicios, porque el Espíritu Santo es uno con Dios, uno con Jesucristo. Es por eso que sí debemos anhelar su control. Y ese es algo que, como decía Osvaldo, también la próxima semana se va a estar tocando sobre este tema, porque debemos anhelar, debemos tener esa hambre y sed de que realmente Él esté controlando nuestras vidas. Y hay una cita que yo quiero hacer de un hombre que se llama Harold Wididish, no sé si lo pronuncio bien, pero así se llama. Este hombre decía: cuando Cristo vuelva a la tierra de nuevo, habrá gran reacción en los corazones de su pueblo. ¿Cómo será esa reacción? El Espíritu Santo, morando en los creyentes, responderá al grito de la venida del esposo y le presentará a los suyos sin manchas, sin arrugas. Es indispensable saber que uno está sellado por el Espíritu Santo, que Él mora en el corazón y la vida. Él está aquí para preparar todo para ese momento glorioso, cuando la fe dé lugar a la vista, para el encuentro con el esposo cara a cara. Sí, el Espíritu Santo es el sello. El Espíritu Santo es el sello. El Espíritu Santo similar a Dios, similar a Jesús. El Espíritu Santo, ahí nosotros necesitamos relacionarnos con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. No debe haber conflicto en nosotros. Todo lo contrario, debemos anhelar
ser controlados por su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es similar a Dios. Hay un término en griego que aios, ¿no? Es igual que Dios. Entonces nosotros deseamos que realmente Dios nos hable y siga ministrando e impactando nuestra vida. Y queremos someternos a su control. No debemos tener ningún tipo de temor ni de prejuicio, porque el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Y quiero que ahora estemos orando, Obi, porque lo que queríamos en este momento es que si hay algún temor, si hay algún prejuicio, quizás nosotros podemos tener experiencias negativas con un énfasis de una u otra forma con el Espíritu Santo. Yo creo que es una oportunidad que hoy nosotros podamos ponernos delante de Dios y orar. Y si hay temor, si hay aún desconocimiento y necesitamos conocer más, irnos, como hemos visto, a la palabra de Dios. Así que yo les quiero invitar que nos pongamos de pie y vamos a estar orando primero en esa dirección. Y luego vamos a estar orando. Si hay alguna persona aquí que nunca ha invitado a Jesús, ya lo vimos al principio en esa experiencia de Jesús con Nicodemo, que era necesario nacer de nuevo. Entonces también vamos a estar orando por esto. Pero primero vamos a estar orando por nosotros. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón, si hay algún prejuicio, si hay un temor con todo este tema del Espíritu Santo, es una buena oportunidad para decírselo al Señor. No me lo digan a mí, no se lo digan a Osvaldo. Este es de nosotros con Dios. Y que Él haga lo que Él quiere hacer. ¿Qué es lo que Él quiere hacer? Que nosotros aprendamos a vivir sometidos bajo su control. Porque esto es lo bueno para nosotros. Es lo excelente para nosotros. Es la voluntad de Dios para nosotros. Vamos a orar. Sí, antes de orar, Bielka mencionó dos palabras que quiero subrayar. Una, controlados por. Si no estamos nosotros controlados por Dios, ¿quién te controla? Estamos hablando que el Espíritu Santo, es Dios mismo. Si no nos controla Dios, si no nos controla el Espíritu Santo, ¿quién te controla? Yo he escogido que me controle el Espíritu de Dios. Quiero hacer la voluntad de Dios. La otra, el Espíritu de Dios es el sello, es un sello de propiedad. ¿A quién pertenezco yo? ¿A quién perteneces tú? Yo tengo el sello del Espíritu Santo desde el día que recibí a Jesús como mi Salvador. Ese sello está en la vida de cada persona que ha aceptado a Jesús como su Salvador. Vamos a orar. Acompáñeme ahí en su corazón. Mientras voy orando, vaya haciendo suya este clamor que levantaremos delante de Dios. Señor bueno, Señor santo, Señor santo, ¿cuánto traspié hemos dado en la vida? ¿Cuánto traspié? ¿Cuántas veces hemos tropezado? A veces por ignorancia, a veces por prejuicios, porque hemos visto tal vez las experiencias negativas de otros y hemos pensado que podríamos caer allí nosotros, cuando tu palabra es clara, Señor bueno. Oro en el nombre de Jesús para que tú impresiones cada uno de nuestros corazones, para que aprendamos a vivir llenos de ti, sometidos a ti, controlados por ti, como lo que somos verdaderamente, sellados, propiedad tuya. No pertenecemos ya al diablo. Si bien estamos hoy en el mundo, ya no somos del mundo.
somos tuyos, Señor. Oro en el nombre de Jesucristo, que eso se torne, entender y vivir, experimentar eso, se torne en la realidad de cada uno de nosotros, cada día, Señor. Vivir sometidos a tu Espíritu Santo, vivir sometidos a ti, Señor. Ya no queremos ser iguales. Bendito Señor. Quita de nosotros el aroma, el hedor a carne. Quita de nosotros el hedor a mundanalidad, Señor. Quita de nosotros por la acción de tu Espíritu Santo ese espíritu de incredulidad que nos priva de levantarnos y caminar firme y siempre de pie. Bendito Señor. Espíritu de Dios, cumple tu ministerio entre nosotros. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo. No permitas que vivamos vidas cristianas mediocres, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Y que tu Espíritu venga y nos transforme, como has hecho tantas veces con hombres y mujeres a lo largo de la historia, que no se han conformado con estar, sino que han decidido vivir y vivir sometidos a ti. Oh Señor, ven y toma el control. Toma el control, toma el trono que te pertenece, porque tú nos compraste. Tú nos compraste. Ven y toma el control en nuestra vida, Señor. Transforma a los adolescentes de esta congregación. Transforma a los niños, a los jóvenes. Transforma a las señoritas de esta congregación. Señor, bueno, transforma a los adultos, a los mayores de esta congregación. Todo porque nos sometemos a tu Espíritu Santo. Bendito Señor, bendito Dios, nos sometemos a ti mismo. En el nombre de Jesús. Yo ignoro si hay entre nosotros alguien que nunca ha recibido a Jesús como su Salvador. Esta es una excelente oportunidad. Si nunca has invitado a Jesús para que sea tu Salvador personal, por las misericordias de Dios, por las misericordias de Dios, invítalo hoy, invítalo hoy. Que Jesús sea tu Salvador personal, que sea tuyo. Él quiere ser tuyo, pero que tú seas suyo. Invita a Jesús. Yo voy a orar. Lo hice la semana pasada. Es que yo no conozco, gracias a Dios, no conozco el corazón de nadie. Así que no sé quién sí y quién no. Allí en tu lugar, ora conmigo para recibir a Jesús en tu corazón si nunca lo has hecho. Esta oración con la que te guiaré. Señor Jesucristo, yo te necesito. Y me arrepiento de toda mi vida pasada. Te pido que me perdones todos mis pecados y que entres a mi vida. Yo quiero ser esa clase de persona que tú quieres que yo sea. Transfórmame, Señor. Pon tu sello en mi vida, Señor. Toma el control de mi vida ahora, Señor. Gracias por ser mi Salvador. Gracias por iniciar la transformación en mi vida ahora. En el nombre de Jesús. Amén.